Hola, este es The Newsletter y el día de hoy tenemos a Karina Riverol con nosotros. Queremos hacerte unas preguntas que nos van a guiar a que nos cuentes tu experiencia en The Royal Opera House. Nuestra primera pregunta es, ¿qué estudias tú? Pues mira, yo estudié como carrera ingeniería de audio, que esa carrera ya no existe, pero bueno, se llama, o sea, en realidad era una carrera de ingeniería y también con una especialización en ingeniería de audio y en producción musical. Y me gradué del TEC de Puebla en el 2016. Y después quise estudiar una maestría en acústica arquitectónica y me fui a la London South Bank porque, bueno, hay muy pocas opciones para estudiar acústica arquitectónica como maestría y, pues, de todas las opciones que había, entonces elegí irme a Londres, aprovechando también la escena que hay allá de la industria del entretenimiento y de la. Ok, gracias. ¿Y por qué decidiste estudiar acústica? Creo que es algo muy específico y que, justo como dices, no es tan comercial. Sí, pues mira, yo la verdad es que desde que empecé mi carrera en ingeniería en audio, mi intención era trabajar en audio en vivo. Ese siempre fue el sueño y esa fue la intención. Y yo cuando me gradué de la carrera, mi primer trabajo ya formal, pagado, ya no como intern, fue como ingeniera de audio de una sala de conciertos. Ahora, yo caí en el mundo de la música clásica por error, ¿no? No era exactamente que lo estuviera buscando, pero ese fue el primer trabajo que me ofrecieron y yo quería empezar a trabajar inmediatamente y lo acepté. Y la verdad es que cuando tomé ese trabajo, yo no tenía como mucho conocimiento del mundo de la música clásica, y ahí forzosamente tuve que aprender, y aprendí muchísimo, no solo de audio en vivo, sino también, pues, de la disciplina, ¿no?, en la música clásica, de la historia, porque, bueno, para quien no lo sepa, Audion es una sala de conciertos que está dentro de, la primer réplica en el mundo de la Haus der Musik de Viena, ¿no? Entonces, bueno, parte de mi trabajo era, operar los eventos en audio y la otra mitad era, pues, estar arreglando cosas o supervisar cosas dentro del museo también. Entonces, ahí fue cuando me empapé del mundo de la música clásica y la verdad me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, también aprendí mucho de acústica en esa sala, porque esa sala en específico está diseñada para tener una buena acústica para música clásica, ¿no? Para eso específicamente estaba diseñada y la verdad es que sonaba muy bien. Era una sala para 300 personas y aunque a veces, dependiendo del evento, pues había que ponerle refuerzo sonoro, en ocasiones no era necesario, ¿no? Porque ya con la simple acústica del lugar era suficiente para que las 300 personas pudieran apreciar los ensambles de música clásica. Entonces, ahí empecé a, pues, a investigar, a cuestionarme cómo es que era eso posible, ¿no? Porque además, mm, ese museo en específico fue construido dentro de una fábrica. Okey. Entonces, tuvieron que haber muchas modificaciones para que hubiera una buena acústica dentro del lugar, ¿no? Entonces, ese tema me pareció muy interesante y fue cuando me di cuenta que como ingenieros de audio a veces nos falta esa otra mitad del conocimiento, como que nos quedamos solamente con el conocimiento musical, con la parte de recursos sonoros, de electroacústica, y nos olvidamos totalmente de la parte de la acústica del lugar en donde se está llevando a cabo un evento, ¿no? Que es el otro 50% de la responsabilidad de cómo va a terminar sonando. Ujú. Entonces dije: "Okey, me falta conocimiento sobre acústica", y, bueno, en su momento yo creí que estudiar la maestría me iba a convertir en una mejor ingeniera de audio, ¿no? En lugar de dedicarme a acústica al 100%, más bien yo quería ser una ingeniera de audio en vivo, con la otra mitad del conocimiento que generalmente ignoramos en el audio en vivo. Okey. Guau, Ujú. muchas gracias. Creo que eso es algo muy importante porque, bueno, nosotros que somos bailarines, desde este lado, lo apreciamos muy claramente, por ejemplo, cuando tenemos un ensayo y no hay gente, y luego llega gente y cambia la acústica del lugar, y tu percepción de la música es distinta, la apreciación también. Ujú. Y, pues sí, es muy importante, creo que el trabajo de los técnicos en que no solo tú como bailarín puedas escuchar la música, sino que el público pueda, pues, apreciarlo también. Sí.
exactamente. Sí, como que yo llegó un momento en el que me di cuenta que la acústica es como este ente invisible en el que casi nunca pensamos, pero que tiene una gran, gran, gran influencia, pues, no solo en justamente, ¿no?, cómo los artistas, expresan el arte, sino también en cómo, pues, tú como audiencia lo recibes, ¿no? Sí. Y muchas veces no sabemos identificar que o eso es, o sea, una buena acústica es lo que hace tu evento exitoso, o también lo puede arruinar. Entonces, por eso me interesé mucho en la parte de acústica. Wow, okey. Ujú. Y bien, ahora vamos a la pregunta que más estábamos esperando. ¿Cómo es que llegaste a trabajar al Royal Opera House? Pues mira, te digo, desde que estaba yo en la universidad, ya estaba yo intentando buscar opciones, ¿no?, de trabajo. Y en esa época que, o sea, antes de que me graduara, yo me gradué en el 2016. O sea, yo estaba ya revisando, pues, opciones de trabajo, metiéndome en la industria, investigando, desde el 2015, o sea, hace 10 años. Y la verdad es que ya la industria ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, es más grande, es más profesional, pero la verdad, cuando cuando yo estaba a punto de graduarme, como que, o sea, las opciones eran mucho menores, ¿no? Entonces, yo estaba desesperada por encontrar opciones para mí. Y o sea, creo que como que, me fui muy lejos para bien, o sea, al final resultó bien. En ese momento como que yo buscaba opciones aquí en México, vacantes, no encontraba y no encontraba, o sea, o las que encontraba eran muy pocas, o el Ujú, salario era muy bajo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije: "¿Y si busco opciones en otros países?". Entonces empecé a investigar en Estados Unidos y, o sea, cuando cuando tienes como 22, 23 años, pues, obviamente todavía tienes sueños así enormes. Entonces, yo dije: "Bueno, pues, voy a buscar en donde haya y voy a aplicar absolutamente todo y a ver si pega", ¿no? Entonces, de esa manera, pues, llegué también a la Royal Opera House, ¿no? Llegué a la parte de teatros y entre, pues, muchos teatros que vi, que investigué, pues, uno de ellos era la Royal Opera House, y yo dije: "Okey, lo voy a anotar, ¿no?, en mi lista de opciones". Cuando me gradué de la universidad, afortunadamente encontré trabajo en audio, en la Casa de Música de Viena, pero siempre, tuve como que la Royal Opera House, ujú, pues, en mi mente, ¿no? O sea, siempre fue algo que consideré de: "Ay, estaría padrísimo trabajar de ahí, estaría padrísimo llegar a ese tipo de teatros", ¿no? ujú, Y justo, o sea, yo estuve 3 años en audio, y en esos 3 años aprendí muchísimo sobre la vida en el teatro y la vida en la música clásica, ¿no? Entonces, la Royal Opera House como que se fue convirtiendo en un sueño cada vez más grande, y cuando yo decidí estudiar la maestría, y que encontré la maestría en la London South Bank, yo dije: "Okey, pues es una buena opción, ¿no?, irme a estudiar allá y, pues, aprovechar que ahí está la Royal Opera House e investigar, pues, cómo podría yo trabajar ahí". Entonces, en realidad fue algo de años, o sea, fue algo que yo pensé e investigué durante años, y cuando por fin me mudé allá a estudiar la maestría, pues, inmediatamente me metí a investigar cómo, o sea, qué vacantes había, qué era lo que yo necesitaba saber para poder aplicar, etc, etc, etc. Y, pues, creo que también, o sea, entre toda esa preparación durante años, también hubo así que un granito de suerte, porque justo cuando yo me mudé para allá, salió una vacante para técnicos de audio, y necesitaban muchos porque son los que tienen en rotación, ¿no? Entonces dije: "Ah, perfecto, voy a aplicar". Y yo cuando apliqué, la verdad, o sea, yo dije: "Bueno, pues voy a aplicar a ver, ¿no? A ver si pega". Y de hecho se tardaron muchos meses en contestarme, porque yo apliqué como en febrero ujú. y hasta mayo me contestaron. O sea, yo de hecho pensé que, o Sí. sea, no, o sea, que ya me habían rechazado. Ajá, pero pues sí, o sea, sí pasé y me contrataron y estuve trabajando ahí un año antes de la pandemia, pero así fue como llegué a trabajar allá. Guau, me encantó. Creo que de mis partes favoritas de lo que dijiste es que, uno, no fue algo de la noche a la mañana, o sea, no fue de que: "Ay, hoy se me ocurrió", sino que lo estuviste trabajando y lo estuviste cultivando por mucho tiempo. Ujú, Eso, y que
justo en el mundo del teatro, pues, una parte muy importante es todo lo que sucede atrás y cómo no hay tantas personas que tengan el conocimiento de poder llevar a cabo las luces, Ujú, ¿sabes? De acuerdo a lo que se está presentando, poder ajustar el audio y sí es. okey, bien. Vamos a la siguiente. Ujú. Tu rol y tus tareas dentro de la Royal Opera House. Pues mira, yo cuando llegué, lo primero fue que nos dieron como una capacitación completa del lugar. Y yo creo que eso también fue una parte muy importante de mi formación, porque creo que a veces del lado de la persona que te contrata, Ujú, como que se les olvida que también de parte de ellos debe de haber cierto entrenamiento, ¿no? claro. Que tú cuando llegas como profesionista, pues no lo puedes saber todo. En Sí. realidad no, o sea, no lo sabes absolutamente todo. Y también el trabajo dentro de cada lugar, pues es diferente, ¿no? Entonces, yo cuando llegué, lo primero fue pasar por, bastantes semanas de entrenamiento, y era entrenamiento desde cómo levantar objetos para no lastimarte, hasta otra vez aprender a conectar los cables, que te enseñaran exactamente qué marca, de cada equipo tenían, o sea, justamente para que tú también hicieras tu propia investigación, que si querías, leer manuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Hacer como shadow de los ingenieros que ya llevaban ahí años, ¿no? Porque Ujú, la idea era que nosotros eventualmente, pues, reemplazáramos a estos ingenieros, ¿no? Para que ellos ya no tuvieran que hacer como cosas técnicas, sino que ujú, más bien ellos se dedicaran más como a logística, a gestión, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegamos la nueva ola de ingenieros, lo primero fue hacer shadow de los ingenieros que ya tenían más experiencia y también, pues, entrenamiento, ¿no? Y ya después, con el tiempo, los ingenieros nos fueron soltando cada vez más tareas, pero básicamente yo, que digo, tiene mucha lógica, ¿no? Yo de audio, que era la ingeniera de audio que estaba encargada de absolutamente todo, y yo tenía toda la libertad de tomar todas las decisiones, pues en la Royal Opera House, obviamente, llegué al puesto más bajo de ingeniería en audio, ¿no? Que, ujú, pues, es muy lógico. Pero entonces, ahí yo tuve que como que, regresar al entrenamiento básico desde cómo conectar los cables, de cómo hacer microfoneo, también, por ejemplo, cómo hacer mezcla, de sala, etcétera. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos aclimatando todos a la sala, entonces ya los ingenieros nos empezaron a soltar eh, más tareas, y yo estuve a cargo en ciertos eventos de la parte de mezcla de sala, y en otros estuve, en el escenario, en la parte de microfoneo. okey. Ujú. ¿Y qué tipo de eventos te tocó hacer? Pues mira, híjole, fueron bastantes, pero los más notables Ujú, y los que más recuerdo con cariño fueron, primero, una serie de eventos que lo que combinaban era proyecciones, era cine ujú, y danza. Entonces, era una colaboración entre la Royal Opera House, el Royal Ballet de Londres, ujú, y también con un director que tenía como una visión de juntar como el cine con la danza en vivo. Entonces, era más bien como un evento que, ay, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, pero era un evento como experimental, ¿no? Donde tenías bailarines en vivo y tenías, proyecciones de luces, como mapping, y ujú, además tenías una proyección de cine, ¿no? Y la música, esa sí era pregrabada, la música no era en vivo, y más bien eso estaba a cargo de, pues, nosotros los ingenieros, ¿no? De tener bien los cues y, pues, también de hacer la mezcla de audio en sala. Entonces, esa serie de eventos yo creo que fue, uno de los que más recuerdo y de los que más me impactó, porque yo nunca había trabajado con bailarines y nunca había trabajado como con tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo de el mapping, el audio, los bailarines y la proyección de cine. O sea, sí eran muchas cosas que tenían que estar en sintonía completa, ¿no? Y, pues, ellos ya tenían obviamente su puesta en escena, pero cuando llegaron, o sea, obviamente, pues, nosotros los ingenieros no éramos parte del show tal cual y no, pues, nunca ensayamos con ellos realmente, ¿no? claro, Entonces, nosotros teníamos que también, de alguna forma, ser parte del show y entender
pues, todo el ritmo, dónde teníamos que entrar, etcétera, ¿no? Entonces, ese ese evento fue muy interesante y también estuvo padrísimo porque fue la primera vez que me dejaron ser, la ingeniera que estaba mezclando, entonces estuvo muy padre. Y el segundo evento que también, me encantó fue que tuvimos una plática de los BAFTAs, Okey. donde estuvo Martin Scorsese. Entonces, ese también estuvo muy bueno, estuvo muy estresante porque, pues, era Martin Scorsese y era un evento patrocinado por los BAFTAs, Ujú. pero ese también estuvo muy interesante porque ahí, o sea, la parte del audio fue muy sencilla, porque más bien lo único que teníamos que hacer era como monitorear el microfoneo y, ya sabes, la parte de mezcla de voces, etcétera. Pero la parte interesante es justamente, la parte de logística con todos los involucrados, ¿no? De a qué hora va a llegar Martin Scorsese, hay que ponerle el micrófono, y si se escucha bien, no se escucha bien, y que hay que hablar con su equipo, y que ahora a qué hora llega, a qué hora sale, etcétera, etcétera. Y ese también me gustó mucho. Guau, Ujú. okey. Estoy procesando todo esto que estás diciendo. Sí. Es que me parece muy interesante porque aquí en México, pues, obviamente la dinámica en cuanto a eventos culturales es distinta, ¿no? Ujú, Eh, Desde cosas muy sencillas como que no empiece a tiempo, siempre haya como fallos en algún punto de la logística, en algún punto de ahorita que decías de los micrófonos, que un micrófono no ujú. suene, algo se descalibre, que un instrumento suene más fuerte que otro. Y, pues, supongo que en el Royal, número uno, no sé cuánta gente esté en la parte de atrás, en el equipo que ayuda, pero imagino que han de ser muchos. Muchos, sí, son muchos. Y que, pues, también como que siempre tienes a alguien que te va a estar checando y te va a decir de que: "Oye, eso no te salió", ¿sabes? O sea, que apriétale. Sí, sí, sí. De hecho, algo que me llamó mucho la atención y dije: "Claro, así operan, los lugares de alto perfil". O sea, ahí fue cuando identifiqué la diferencia entre ese nivel de trabajo y otros, ¿no? Ujú. Porque, en la Royal Opera House lo que tenían era una persona designada a contar cuántos errores habíamos cometido. O Guau. sea, pero no con el afán de señalar a las personas que se equivocaron, sino más bien a llevar un registro de, okey, ¿en qué nos equivocamos y cómo vamos a mejorar?, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, si alguien cometía un error, al final de la función era como de, okey, se cometió este error, ¿quién fue?, ¿no? Ujú. Pero te digo, no con el afán de señalar a la gente, sino de decir: "Okey, entonces, para que tú, que te equivocaste en tal cosa, te lo menciono para que en la siguiente función, entonces ya no vuelva a suceder esto", ¿no? Que se ponga una especial atención a esto que todavía nos falta corregir, para que en la siguiente función, entonces, sea mejor. Sí. No, Ujú, eso me parece increíble, porque a veces, pues, tú estás haciendo tu tarea de lo que te corresponde y ¿cómo decirlo? O sea, está pasando todo este proceso de inicia el evento, tienes que hacer esta tarea, esta tarea, esta ujú, tarea, y no te das cuenta, ¿no? Y a veces ujú. necesitamos que nos diga de que: "Oye, ¿te acuerdas que viviste esto y que esto sí pasó?". Ajá, sí, Y sí. yo creo que eso les da la versatilidad de poder tener eventos o sea, de diferentes tipos, tan variados. Ujú, Cine con danza, ópera, ujú. esta, conciertos. Sí. Okey, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo era para ti o sea, la preparación de un evento? Pues mira, los ingenieros, encargados del evento tal cual, Ujú, ellos, pues, usan herramientas que les da la Royal Opera House para gestionar a todo el equipo, ¿no? En cuanto a la gestión de los eventos tal cual, eso sí no sé cómo se llevaba a cabo, más bien yo solo estaba como en la parte técnica. ujú, Pero lo que sí sé es que, había herramientas que ya la Royal Opera House le daba a los ingenieros para que pudieran gestionar al equipo, ¿no? Entonces, ellos tenían un calendario que también nosotros podíamos ver, donde, pues, ya tenían marcado todos los eventos que ya estaban buqueados. Entonces, ya todo el mundo sabía qué eventos iba a haber, al menos durante la primera mitad del año, ¿no?
decíamos: "Okey, bueno, entonces ya para que todo el mundo sepa más o menos qué va a suceder, qué tipo de eventos son, de quién son". Ujú, Y después, dependiendo de la disponibilidad de cada quien y de sus habilidades, entonces los ingenieros nos iban buqueando a los ingenieros para cada evento. ujú, Y también lo que hacían es que a veces nos llamaban días antes ujú, para que hiciéramos algún tipo de práctica, para que nos explicaran de qué trataba el evento, también para que si nosotros teníamos dudas, en ese momento se resolvieran. mm, Em, y bueno, la verdad es que también muchos de los ingenieros que, pues, que ya estábamos ahí, teníamos mucha experiencia en teatro. okey, Entonces, sí había preparación, pero preparación en cuanto a específicamente cómo va a suceder ese evento, ¿no? Porque, pues, se supone que pues, el entrenamiento ya lo habíamos tenido y, pues, el conocimiento general en cuanto a, pues, audio en vivo y, teatro, etcétera, pues, eso ya lo teníamos. Pero nuestra preparación iba más bien, muy enfocada a específicamente qué va a suceder en ese evento, qué se necesita, y ujú, también algo que, pues, me llamó mucho la atención y algo en el que, pues, solo hasta que llegas a ese nivel te das cuenta, es que también nos preparaban para trabajar con artistas de alto perfil, okey, ¿no? Que justo, también es un factor muy importante cuando te van a contratar en ese tipo de lugares, y sí ujú, te preguntan si has trabajado con artistas de alto perfil. Uno, porque, pues, obviamente, si tienes a bailarines o artistas, etcétera, que trabajan a ese nivel de disciplina, pues también esperan que los ingenieros sean de esa manera, ¿no? Uno. Y dos, pues obviamente también se tiene la expectativa de que sean personas profesionales, ujú, que no por tener como esta actitud de fanáticos, entonces vayan a interrumpir el evento. claro, Entonces, y bueno, también para que nosotros no nos impresionáramos si llegaba alguien. O sea, por ejemplo, cuando fue el evento de Martin Scorsese, a mí me avisaron con días de anticipación, como para así de: "No te vayas a poner nerviosa, o sea, mentalízate que vas a trabajar con Martin Scorsese para que, pues, no te vayas a poner nerviosa y te vayas a equivocar", ¿no? claro, Entonces, parte de la preparación que teníamos también era por ese lado. okey. Ujú, Y, bueno, tenemos 2 últimas preguntas. Una es, ¿cómo ha evolucionado tu trabajo en, o sea, en tu vida, ahora qué haces? ujú, Que ya estás aquí otra vez en México. ujú. Pues mira, yo, o sea, mi intención, pues, era trabajar en la Royal Opera House el tiempo que se pudiera, ¿no? Pero, pues, llegó la pandemia y el teatro cerró durante muchos meses, entonces, pues, yo me tuve que regresar a México y, pues, afortunadamente, yo cuando regresé encontré otro trabajo, porque cuando yo estaba en la universidad, yo me certifiqué en postproducción de audio Ujú, en Pro Tools. Y ese siempre fue mi backup plan, o sea, ujú, como digamos, como el plan más cercano, ¿no? De que si todo sale mal, si algún día me quedo sin trabajo, el trabajo más fácil, rápido de conseguir, pues, es en postproducción, ¿no? Cosas, de edición de audio en Pro Tools. Entonces, yo siempre tuve ahí esas certificaciones y esa parte de postproducción, pues, como backup plan, ujú. y la verdad, qué bueno, porque gracias a eso fue que conseguí el trabajo que tengo ahora. Y, pues, en la pandemia, pues, lo que había de trabajo era de postproducción, ¿no? Era de edición de audio. Obviamente, pues, de audio en vivo no había nada. Sí, claro. Entonces, pues, yo llegué a Sonoro y, pues, te digo, o sea, creo que el secreto de mantener como una carrera estable en esta industria es mucha preparación, mucha, planear con mucho tiempo de anticipación y un poquitito de suerte. Porque cuando yo me regresé a México, o sea, llevaba meses, solo meses de que había abierto esta empresa en la que ahora trabajo. Y, pues, estaban buscando ingenieros de audio y estaban contratando a muchos, ¿no? Ujú, Y rápido, además. Entonces, en cuanto les llegó mi perfil, me contrataron. Y bueno, además porque tenía también esta preparación en postproducción, ¿no? Y ujú, estaba yo certificada. Entonces, por eso fue que me contrataron muy rápido y desde entonces, desde el 2021, oficialmente es que trabajo ahí en Sonoro, en la parte de postproducción de audio, y ahora ya estoy, un poquito más involucrada en la producción
de los podcasts, que Okey. antes era solamente postproducción y ahora ya estoy, pues, más involucrada en la parte de producción. Y eso, digamos, es como mi trabajo formal, mi trabajo de 9 a 5, pero además, yo tengo un blog de música alternativa y emergente, que ese siempre fue como un hobby. O Ujú, sea, yo escribía de bandas que me gustaban por hobby, pero, pues, lo mismo, o sea, como que la vida me fue orillando a ciertas cosas, y una de ellas fue hacer creación de contenido. ujú, Y, pues, ahora también, o sea, después de mi trabajo de 9 a 5, entonces ahora digamos que tengo como un trabajo de medio tiempo, que es la creación de contenido en Ruex Magazine. Y además, como no puedo dejar el audio en vivo, entonces también me convertí en promotora de eventos, ujú, y al inicio también hacía conciertos de rock, ujú. pero eventualmente lo dejé y ahora me dedico solo a hacer, eventos de música electrónica. Okey, qué chido. Que hayas como evolucionado y que obviamente lo que aprendes no lo dejas, ¿sabes? Ujú, No se te va. ujú, Me gustó mucho eso. Creo que aplica en yo creo que podría aplicar en cualquier profesión y en general en la vida, sobre prepararte con tiempo, de que tener bien tus herramientas contigo y en cuanto se abra la primera oportunidad, estás listo, ¿sabes? ajá, exacto, sí. Sí. Okey, muy bien. Muchas gracias, Cari. Y ya para terminar, Ujú, mm, esto puede ser de tu experiencia en la Royal o puede ser de tu experiencia en la vida. ujú. ¿Cuál sería una lección o frase que te gustaría compartir con nosotros? Mm, híjole, ¿cuál sería bueno? Es que son muchas cosas. Ah, okey, ya sé, ya sé. Hay una que yo aprendí del audio en vivo en mi primer trabajo, Okey. Ajá. pero lo he aplicado a la vida y creo que me ha ayudado mucho. Y es que cuando yo entré a mi primer trabajo, la verdad es que yo me estresaba muchísimo. O sea, todo me preocupaba, todo me agobiaba, porque yo decía: "No, es que si no me van a correr y todo tiene que salir perfecto", y etcétera, ¿no? Ujú, Y mi jefe una vez me dijo: "A ver, trabajamos en conciertos, trabajamos en audio en vivo, en arte, problemas siempre va a haber, siempre, siempre, siempre. Entonces, si te vas a estresar por cada problema que llegue", o sea, él se refería al trabajo, ¿no? Pero ya después lo apliqué a la vida y dije: "Ah, sí, claro". Él me decía: "Si te vas a estresar por cada problema que tengamos, ujú, vas a vivir la vida estresada, agobiada, enojada, triste, y pues ese no es el propósito. Más bien, cuando se presente el problema, pues resuélvelo y ya, ¿no? Y avanza a la siguiente cosa". Porque si, o sea, porque problemas siempre va a haber, que ujú, es algo muy característico del audio en vivo. Es cierto, o sea, no importa qué tan preparado estés. O sea, no importa si trabajas en la Royal Opera House con el mejor equipo, con o sea, los mejores ingenieros, los mejores artistas, errores siempre va a haber. Inclusive en la Royal Opera House, si bien los errores eran pocos, seguía habiendo. O sea, es claro. prácticamente inevitable cuando trabajas en vivo y cuando trabajas con tanta gente. Ujú, Entonces, errores siempre va a haber, pero si más bien tú trabajas en estar preparado y en tener una buena actitud para cuando se presenten esos problemas, uno, te la vas a pasar mucho mejor. Y ujú. dos, cada vez esos errores se van a ir reduciendo, cada vez va a haber menos y menos errores y las cosas cada vez van a salir mejor. Perfecto nunca, pero cada vez, pues, puede que te acerques un poquito más a eso. Ay, qué precioso. Gracias por Ajá. compartir tu experiencia y por tu tiempo.